El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerista Sergio Berni, acaba de recibir una verdadera paliza por parte de un grupo de colectiveros que estaba protestando por el asesinato de uno de sus compañeros de trabajo. Quédate del otro lado que vamos a analizar este caso. ¿Quién es Sergio Berni? Sergio Berni fue el secretario de Seguridad del Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó en el año 2015. Sergio Berni, desde el año 2019 y hasta la fecha, se convirtió en el ministro de Seguridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, provincia gobernada hasta el día de hoy por un inútil kirchnerista llamado Axel Kicillof. El día de hoy Sergio Berni recibió una verdadera paliza por parte de un grupo de colectiveros que estaba manifestándose por el asesinato de uno de sus compañeros de trabajo. Miremos el video. No, esto es tremendo. ¿Le tiraron algo? Mucho no. ¿Le tiraron algo? Mucho no. Estos colectiveros estaban manifestándose por el asesinato de uno de sus compañeros de trabajo, una persona de 65 años que estaba muy próxima a jubilarse. Ser colectivero en la Argentina es una actividad muy riesgosa, sobre todo si te tocan determinadas zonas y determinados horarios. Por ejemplo, el horario nocturno puede ser casi una sentencia de muerte. Miremos cómo describe el hecho el diario Clarín. Un colectivero fue asesinado en La Matanza durante un robo. Paran todas las líneas de la zona oeste y cortan General Paz. La víctima estaba a un mes de jubilarse. Musculito era un tipazo, le faltaba un mes para jubilarse. Uno de los compañeros de Daniel Barrientos, 65 años, no puede creer todavía lo que ocurrió. Otro colectivero de la línea 620 que es asesinado por un hecho de inseguridad en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Otro más, y sigue la cuenta. Estos colectiveros estaban manifestándose solicitando seguridad. Vamos a hacer una reflexión en este video al respecto. Todo lo que ustedes van a escuchar en general son periodistas repudiando la violencia. Claro, es casi un cliché, ¿no? O sea, cuando pasan este tipo de cosas, el periodismo perezoso de los grandes medios de comunicación, por lo general, se dedican a repudiar y levantar una especie de vara moral. Qué horror que le hayan golpeado a este ministro de Seguridad. Bueno, acá esos lugares comunes ustedes saben que no tiene espacio para este canal. Así que vamos a tratar de hacer un análisis un poquito más interesante que ese repudio. Bien, vamos a empezar con la pregunta de ¿qué distingue al Estado como organización de una banda de delincuentes? Claro. A ver, el Estado bien podría ser conceptualizado, bien podría ser concebido, en efecto, como una verdadera banda de delincuentes organizados. ¿Cuál es la diferencia entre un cobrador de impuestos y un mafioso que va a cobrarle a un negocio, a una persona, a cambio de que no lo maten? ¿Cuál es la diferencia entre un cobrador de impuestos y un mafioso? ¿Cuál es la diferencia entre un político y un mafioso? Si tal diferencia existe, esa diferencia se llama legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? La legitimidad es el consentimiento otorgado a la autoridad que domina, a la organización de dominación. En este caso, el Estado como organización de dominación precisa de un reconocimiento, precisa de un consentimiento que va más allá del mero temor. Claro, el mero temor tiene que ver con organizaciones como por ejemplo la mafia. Aquel comerciante que le paga al mafioso para que no lo mate está guiado solamente por el temor de ser asesinado por el mafioso. Ahora, si el Estado fuera solamente eso, si solamente el Estado se asentara en el hecho de que monopoliza la fuerza física, ese Estado perdería todo su poder más rápido que tarde. El Estado es un poco más que la fuerza física. El Estado es fuerza física y hegemonía, diría Gramsci. Es fuerza física acompañada con legitimidad.
La legitimidad es un consentimiento en el nombre de determinados valores y, ¿por qué no?, determinadas ideologías. Consentimos ser gobernados por esta autoridad moderna que llamamos Estado porque de alguna manera lo necesitamos. No simplemente porque nos amenaza con meternos presos si no pagamos impuestos. No solamente porque ponga sobre nuestra sien una pistola y nos diga que si no nos sometemos a su autoridad terminamos presos, porque en ese caso, insisto, el Estado no se distinguiría de una verdadera banda de ladrones y criminales organizados. Si queremos distinguir al Estado de esa banda de delincuentes organizados, necesitamos concebir algo llamado legitimidad, que, insisto, es el consentimiento otorgado por parte del súbdito a la autoridad dominante. El primer intento de legitimar el Estado moderno se suele asociar al pensamiento del filósofo político Thomas Hobbes. Thomas Hobbes piensa cómo legitimar el Estado moderno en su propio origen, en los propios orígenes del Estado moderno, hace alrededor de unos 5 siglos, ¿sí? Unos 5 siglos aproximadamente. Hobbes estaba pensando de qué manera se lo podía legitimar. Claro, la teoría de Hobbes es bien conocida. Para Hobbes, el Estado moderno se legitima en el hecho de que los individuos sin una autoridad elefantiásica absoluta que dirima los conflictos entre los hombres, sin esa autoridad los hombres se matan entre ellos. El hombre es el lobo del hombre. El hombre se encuentra en una guerra de todos contra todos, a menos que alienen sus derechos en virtud de una autoridad soberana absoluta que sea encomendada en garantizar la paz social. Que se le otorguen todas las facultades habidas y por haber para garantizar la seguridad de los súbditos. Claro, Hobbes, por su momento histórico, además, estaba tratando de legitimar las monarquías absolutas, origen del Estado moderno. La primera función, por lo tanto histórica como lógica del Estado, la primera función se llama seguridad. El Estado aparece para garantizar seguridad. Los individuos renunciamos al uso de la fuerza porque concedemos que necesitamos una organización que monopolice la fuerza. Los individuos resignamos el derecho de utilizar nuestra fuerza física contra otros individuos porque ese derecho ha sido otorgado, ha sido alienado en favor de una organización que va a monopolizar la fuerza para garantizar la paz y la seguridad. Claro, después de Hobbes van a venir otros filósofos políticos más, por ejemplo Locke, que va a agregar algunos otros derechos, el derecho a la libertad individual, el derecho a la propiedad, pero sigue pensando en el Estado como una organización que monopoliza el uso de la fuerza, en este caso nos va a decir Locke, porque los individuos no son buenos jueces de sus propias causas. Claro, yo no soy buen juez de mi propia causa, mi vecino no es buen juez de su propia causa, por lo tanto necesitamos un tercero, una autoridad que pueda juzgar nuestra causa porque no está directamente implicado en ella. Esa va a ser la forma de Locke. Pero como ustedes verán, sigue siendo la seguridad y la paz social el fundamento de legitimidad del Estado moderno, incluso en sus propios orígenes, tanto históricos como lógicos. Entonces, acá la pregunta es, luego de haber hecho esa introducción, ¿qué pasa cuando se tiene un Estado que no es capaz de garantizar la seguridad? Es una pregunta que realmente vale la pena hacerse, porque hoy tenemos Estado para todo. Tenemos Estado para ver el fútbol gratis, tenemos Estado para darte hormonas por si querés cambiar tu sexo, tenemos Estado para enseñarte a hablar lenguaje inclusivo, tenemos Estado para promover los derechos menstruales, tenemos Estado para absolutamente todo y cada vez más elefantiásico, cada vez más gigante, pero cada vez más bobo en la medida en que ni siquiera es capaz de cumplimentar su promesa original, a saber, garantizar los derechos de seguridad de sus súbditos.
Fíjense ustedes lo que está pasando con la Argentina. Fíjense ustedes porque es escandaloso. Por ejemplo, revisando algunos datos muy rápidamente, vemos aquí la revista Forbes, edición argentina, que titula: la Argentina ya está entre los 20 países con mayor tasa de delincuencia del mundo. O sea, entre todos los países del mundo, la Argentina ya está entre los 20 con mayor tasa de delincuencia. De acuerdo a la información de la World Population Review, la tasa se calcula como el cociente entre el número de delitos reportados y la población del país multiplicado por 100.000. Claro, quiere saber cuántos delitos se cometen por cada 100.000 habitantes. Esa es la manera de establecer la tasa de delitos en un país. La Argentina se ubica entre los 20 países con mayor tasa de delincuencia en el planeta, de acuerdo con la información de World Population Review. Claro, ¿cuál es el puntaje? ¿Cuál es la tasa? 62,26. 62,26 delitos por cada 100.000 habitantes. Digo, para que ustedes se den una idea, no sé, Suiza tiene un coeficiente de 21,58. Japón tiene 21,67. Bueno, Argentina está entre los 20 más inseguros desde este punto de vista de todo el planeta, con una tasa por encima de los 62 puntos. O por ejemplo, veamos otro tipo de noticias de cómo ha avanzado el narco en determinadas zonas de Argentina, especialmente en Rosario. Por ejemplo, esta noticia que es del 6 de marzo de este año: el sueño del nene de 12 años asesinado a tiros en Rosario. Llegar a la final con su club y ganar una bicicleta. Máximo Jerez, víctima de la inseguridad narco en la ciudad, vivía en el barrio Los Pumitas junto a su familia y fue asesinado a balazos en un tiroteo narco. Las balas también alcanzaron a 3 de sus primos de 13 y 2 años. Bueno, esto es lo que se está viviendo, por eso tenemos otro tipo de noticias, como por ejemplo esta: homicidios se cuadruplican y crece microtráfico de drogas en Rosario. Se cuadriplican los homicidios. Esto fue publicado el 27 de marzo del 2023, o sea, hace apenas una semana. O por ejemplo, miren esto: los narcos ganaron. ¿Quién dijo los narcos ganaron? Nada menos que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Digo, es que si los narcos ganaron, entonces, ¿para qué queremos políticos? Si la función número 1 del Estado es proteger a sus ciudadanos. Si el Estado no puede proteger a sus ciudadanos, ese gobierno es ilegítimo, porque convierte al Estado en una organización fallida. Una organización fallida en la medida en que no puede cumplimentar la función para la que ha nacido, que es garantizar en primer lugar la paz social y la seguridad de los individuos. Esto es muy importante porque, claro, yo les decía hace un rato, acá no vamos a hacer el típico video de repudio a la violencia contra Sergio Berni. Eso acá, la verdad, no interesa. Acá interesa hacer una buena reflexión. Es explicar qué significa esa violencia contra Sergio Berni. Esa violencia contra Sergio Berni significa que los ciudadanos argentinos ya no creen en el Estado como una organización que pueda garantizar la seguridad. Y en ese sentido, deslegitiman nada menos que la figura del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Figuras estas de los ministros de Seguridad que ya estaban deslegitimadas. Digo, que Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, haya dicho los narcos ganaron, ese propio tipo ha minado la propia legitimidad del Estado argentino, directamente. Claro, lo que ocurre es que en muchos casos los políticos no tienen interés real de combatir la delincuencia, por muchas razones. Puede ser o porque se vuelven cómplices y quizás también, ¿por qué no?, socios de los delincuentes. Puede ser porque ellos mismos se vuelven delincuentes. Claro, digo, tenemos una vicepresidente condenada por delincuente, por ejemplo.
O quizás puede ser también porque se solidarizan con la delincuencia. Hay ideologías, las ideologías progresistas, que consideran que el delincuente es una víctima de la sociedad y por lo tanto las verdaderas víctimas de la sociedad en realidad son victimarias respecto de ese delincuente. Esta ideología progre muy de moda en todo Occidente en este momento hace que el político se inhiba a la hora de llevar a cabo mano dura contra la delincuencia, porque terminan justificando ideológicamente al delincuente. ¿Qué pasa cuando el político justifica ideológicamente al delincuente o por lo menos no lo combate? El Estado entonces no puede garantizar la seguridad, no puede garantizar los más mínimos derechos individuales de sus ciudadanos y termina pasando lo de los colectiveros. Terminan asesinando a una persona de 65 años, a un verdadero trabajador, no esos políticos que no trabajan, digo, esos políticos, una casta privilegiada, que viven como reyes, que tienen seguridad privada, que viven en barrios cerrados, que tienen sueldos en blanco y que tienen ingresos por debajo de la mesa que son exorbitantes. Ellos no son parte de ese pueblo, ellos son una casta que oprime a ese pueblo a la cual lo mandan al muere, la mandan a morir. ¿Querés trabajar hoy en la República Argentina en la calle? Prepárate para pasarla muy mal. Prepárate para poner en riesgo tu propia vida si encima sos colectivero y encima tenés que trabajar a determinada hora y en determinado lugar de una ciudad argentina. Así que esta fue la razón por la que hoy Sergio Berni fue agredido de esa manera. Esa fue la razón, eso es lo que significa esa agresión. Significa que el Estado argentino se ha convertido en un Estado fallido. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.